Buenas tardes, estudiantes. Les saluda César García. Gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Hoy día nosotros comenzamos, bueno, el tema el nombre del tema uno se llama igual que el curso. El tema uno es el tema de economía, donde nosotros vamos a ver primero la definición de economía, que va a englobar el principal problema de la economía. Vamos a ver los métodos que usamos, división de la economía. En esos puntos vamos a oscilar. Definición, problema económico, métodos y la famosa división de la economía. Ahora, antes de comenzar, eh, decirles pues que cada uno de ustedes, chicos, tiene un bono de 300 preguntas por clase. Es decir, pueden preguntar las veces que ustedes desean. Por chat ustedes lo pueden hacer. Yo continuamente estoy viendo el chat para ver si alguien ha formulado preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá veo en el aula, a través del chat, a Rosa María, Milagros, Rosa, Ángela, Frida, Sofía Guadalupe, Talía, Diego, Clara, Luz, acá es Jessilyn, ¿no? Ailín, Adriano, Agustín, Gabriel, Florisa, ¿no? Lucía, Jimena, Andrés, Mayra, ¿no? Ahora Florisa nos pregunta, ¿no? Profesor, ¿qué libro recomienda para estudiar los temas que vienen en el examen? Bueno, cualquier libro de economía que esté en el mercado preuniversitario es bueno, ¿no? Puede ser el libro de Editorial Lumbreras, ¿no? Muy completo, el libro de Editorial Lumbreras. Y ellos tienen un libro de 800 páginas de economía y también tienen un compendio de 100 páginas, me parece, ¿no? Cualquiera de los dos, de Lumbreras. De Editorial San Marcos también es un buen libro, ¿no? Los mismos folletos que saca la Pre San Marcos también sirven, ¿no? Las preguntas que hay ahí, utilícenlas, ¿no? El libro de economía de Editorial Rodo también es muy bueno, es un libro de 800 páginas, ¿no? Que el autor es César García, o sea, yo he hecho ese libro, pero usted puede comprarse cualquier libro de economía que esté en el mercado, todos le van a servir, ¿ya? Si es que desea, obviamente, comprárselo, ¿no? Bien, a ver, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el principal problema de la economía. Y el principal problema de la economía es la escasez. Pero la escasez en términos relativos, no escasez de forma absoluta. Cuando se habla de una escasez de forma absoluta, significa que no hay, ¿verdad? Entonces por acá pongamos, ¿no? Entonces vamos a poner acá en borrador la escasez de forma absoluta. Significa que no hay. Y eso, por ejemplo, podría verse en épocas de hambruna, ¿no? Hay sociedades que han atravesado hambrunas, donde ha muerto un montón de gente. Y ese es porque no hay, esa es escasez absoluta. De esa escasez absoluta no vamos a hablar. Nosotros nos centramos en el problema de la escasez, pero en términos relativos. Cuando se habla ya del término relativo, se habla de una comparación. Y en este caso comparamos las necesidades que tiene la persona y el recurso existente. Decimos que hay escasez cuando la necesidad supera al recurso. ¿Te das cuenta? Y conforme el recurso obviamente se vuelva más escaso, va a tener un precio mayor. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Uno va al mercado y dice, no, pero en economía me han dicho que las cosas son escasas, que el recurso es escaso, pero sin embargo yo en el mercado veo un montón de papa, de limones, de arroz, no veo un montón de todo. ¿Por qué razón entonces dice que hay escasez? ¿No? Claro, ¿no?
porque no estamos hablando de escasez absoluta, estamos hablando de escasez relativa. Entonces encontramos que el recurso en realidad sí existe. Lo que ocurre es que necesitamos más de lo que existe. Y eso pasa porque el hombre es un inventor de necesidades. El hombre inventa e inventa más necesidades. Y eso hace que las necesidades se vuelvan ilimitadas. Y como las necesidades se vuelven ilimitadas, obviamente van a superar al recurso existente. ¿Te das cuenta? Ah, qué chiste, profe. Entonces, si las necesidades son ilimitadas porque el hombre es un inventor de necesidades, entonces ese problema de la escasez no se va a solucionar. No se va a solucionar, profe. Así es. Esto de acá, esta relación, viene a ser el principal problema de la economía, lo cual implica entonces que la economía tiene varios problemas, ¿no? Definitivamente, pero el principal de todos, ¿cómo se llama? El principal problema de todos se llama la escasez. Y en base a esa escasez, y recalco que es una escasez relativa, vamos a comenzar a dar la definición. Mira, acá dice escasez, donde claramente se menciona que es una situación en la cual la necesidad va a superar al recurso existente. De esta manera, por ejemplo, tenemos que esta barrita que está acá representa a la necesidad y lo estoy simbolizando con la letra N. Esa letra N, necesidad. Al otro lado, una barrita más pequeña que representa a los recursos, ¿no? Recursos, necesidad. Si la necesidad supera el recurso, entonces voy a tener la situación de la escasez. Ah, qué interesante, profesor. Profesor, si mis recursos fueran mayores, si yo tuviera más recursos, entonces todos mis problemas estuvieran solucionados. Y la persona incrementa su nivel de recursos, tiene más recursos. Pero ¿qué ocurre? Somos inventores de necesidades, ¿no? Conforme más tenemos, más queremos. Y la necesidad sigue superando al recurso. Por lo tanto, sigue presentando el problema de escasez. Pero recuerda que es una escasez relativa. Recursos siguieron subiendo, mira, son mayores que anteriormente, pero la necesidad se dispara y sigue teniendo el problema de la escasez. Conclusión, conclusión. Por más que tus recursos se incrementen, las necesidades van a ser mucho mayores. Ah, van a ser mucho mayores. Así es, chicos. ¿Ah? Ay, ay, ay. O sea, profesor, ¿habrá alguna persona que pueda satisfacer todas sus necesidades? ¿Ah? ¿Habrá alguien que pueda satisfacer todas sus necesidades? Y la respuesta es no, ¿verdad? Por ejemplo, si pone usted a Bill Gates. Bill Gates tiene un montón de dinero, ¿verdad? Es un magnate. Profesor, pero con toda esa plata que tiene Bill Gates, yo creo que sí puede satisfacer todas sus necesidades. Y la respuesta es no, porque al tener más, tus necesidades incrementan. Él ya está pensando en querer ir a hospedarse en la luna. Él quiere viajar al centro de la Tierra. Quiere vivir 400 años. ¿Te das cuenta? O sea, ya sus necesidades se disparan, pues. O sea, Bill Gates pues, no va a tener problemas si va a comer mañana. Eso de él ya está cubierto. Si no, sus necesidades ya son otras. En cambio, las personas que menos tiene, con la justa se está pensando en satisfacer las necesidades básicas.
O sea, ya este pobre, qué va a pensar? Él quiere ir a la luna. O sea, él ya está resignado que eso nunca va a pasar. Él está pensando en solo si va a comer mañana. Ahora, si sus recursos suben, entonces él va a querer más. Y si sus recursos siguen subiendo, él va a querer más y más. Por lo tanto, bajo esta idea de la escasez relativa, donde la necesidad siempre va a superar al recurso, escuchar esta frase, vente conmigo, que yo voy a satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué le diremos? ¿Qué le diremos a alguien que diga, oiga, ven conmigo, que yo voy a satisfacer todas tus necesidades? Que te está mintiendo, que está loco. Y si tú le crees, ya pecas de ingenuidad. ¿Te das cuenta? Eso no va a pasar. ¿Te das cuenta? Eso no va a pasar. No va a poder nunca satisfacer todas tus necesidades porque las necesidades son ilimitadas. ¿Te das cuenta? Ah, claro, chicos. Esa es la clásica que dicen, ¿no? Pero eso es mentira, pues. Entonces ya usted sabe, si alguien le dice eso, lo quiere engañar. Y si usted le cree, pues ya qué decimos, ¿no? Usted sería el rey de la ingenuidad. En base a este principal problema de la economía es que surge la definición de economía. Este señor que ustedes ven acá en imagen, su nombre es Leonard Robbins. ¿Cuál es su nombre? Leonard Robbins. Leonard Robbins da la definición de economía más usada hasta la actualidad. Pero el hecho que sea la definición de economía más usada hasta la actualidad, eso no significa que no esté sujeta a críticas. Esa definición tiene muchas críticas, pero a pesar de eso es la que más se usa. ¿Por qué es la que más se usa? Porque en su definición él incluye el principal problema de la economía, que es la escasez. Él te dice que la economía te enseña a darle el mejor uso posible al recurso escaso entre fines alternativos. Eso te indica lo que hace la economía según Leonard Robbins, a darle el mejor uso al recurso escaso entre fines alternativos. Dicho de una manera mucho más fácil, la economía te enseña a elegir. Es por eso que te dicen que la economía es la ciencia de la elección. Está muy bien, esa es la economía. La ciencia de la elección. La economía te enseña a darle definitivamente el mejor uso al recurso escaso, ¿no? Vayamos a verlo mejor en la siguiente PPT, ¿no? A ver, vamos a poner acá lo siguiente primero en borrador. Vamos a poner acá recursos. Uno, un recurso abundante. Y el otro, un recurso escaso, ¿no? Cuando hablamos de que existe una abundancia fácil, decimos que el recurso es abundante cuando la necesidad es menor al recurso. O sea, existe más de lo que se necesita. Por ejemplo, el aire. El aire es abundante. Existe más aire que lo que necesitamos por aire. No estoy hablando de los balones de oxígeno que se necesitaban en esta pandemia, ¿no? ¿Cuándo es escaso? Escaso es cuando la necesidad logra superar al recurso. Entonces, cuando necesitamos más de lo que existe, hablamos de escasez. Bien, bajo ese escenario que decimos, cuando hay abundancia, rápidamente decimos, en un contexto de abundancia no hay economía. En un contexto de abundancia
la economía no existe. En un concepto de escasez, bajo un contexto de escasez, sí hay economía. Entonces, apúntale la placa a lo que acabo de poner. La economía entonces tiene una piedra angular bajo la cual se construye. ¿Y cuál es esa piedra angular bajo la cual la economía se construye? La escasez, ¿verdad? La piedra angular sobre la cual surge la economía es la escasez. Ah. Recuerdo una pregunta que vino en un examen de admisión. Vamos a tratar de ponerla. Examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? La UNI. Voy a poner las claves y la pregunta te la voy a enunciar. ¿Ya? Bien. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. En el mundo de Adán y Eva, ¿no? O sea, en el paraíso. En el mundo de Adán y Eva, es decir, en el paraíso. Marque la alternativa correcta según ese enunciado. ¿Está bien? Vuelvo a repetir la pregunta. En el mundo de Adán y Eva, es decir, en el paraíso. Marque la alternativa correcta según ese enunciado. Muy bien, acá están dando su respuesta y la respuesta que están dando es la alternativa C. Y es excelente, ¿ah? Frida, Mercedes, Mayra, Ángela, Ami, ¿no? Meisú, Manuel, Alice, está muy bien la respuesta. La respuesta correcta es la alternativa C, porque si estamos hablando del paraíso, en el paraíso todo es abundante. Y si en el paraíso todo es abundante, entonces no hay razón para que la economía exista. ¿Te das cuenta? No hay razón. Pero, profesor García, hay una clave que me llama bastante la atención y es la clave A, cuando dice el precio es cero. ¿Por qué esta alternativa no podría ser? La respuesta de por qué el precio es cero no podría ser la respuesta es la siguiente, porque el cero existe. Entonces, si tú dices que el precio es cero, estarías aceptando que en el paraíso el precio existe. Y la respuesta sería que el precio no existe porque no hay economía. Si te pregunto ahorita, ¿cuántos soles tienes en el bolsillo? Ya te pregunto, ¿cuántos soles tienes en el bolsillo? Y usted me dice 0 soles. ¿Estamos bien? Y usted me dice 0 soles. Entonces, al decirme usted que tiene 0 soles, usted está aceptando, está reconociendo la existencia del sol, ¿verdad? ¿No es cierto? Usted dice, tengo 0 soles, entonces usted acepta la existencia del sol, solo que en este momento está más misio que el Chavo del 8. ¿Entiende la idea? Entonces, usted dice, el precio es cero. O sea, usted acá estaría aceptando que el precio sí existe.
Y no podría haber precio porque no hay economía. El precio solamente puede existir cuando hay economía. ¿Se dan cuenta? Ah. Ahora, Alexis está diciendo algo que me parece muy interesante. Dice, profesor, pero en nuestro Perú hay bienes abundantes y aún así les ponen precio. ¿Cómo cuál sería, Alexis? ¿Cómo cuál sería esos bienes que son abundantes pero aún así le ponen precio? ¿Sabes por qué, Alexis, me parece muy interesante lo que estás poniendo? Porque cuando uno le toma lectura a los tipos de escasez que son, en realidad son tres tipos de escasez. Escasez absoluta, escasez relativa y escasez extraordinaria. Entonces dice, la economía se centra en una escasez relativa. Y en esta escasez relativa, el truco está en hacer que las necesidades superen al recurso. Es por eso que comenzaron a decirle que la economía era una ciencia diabólica. De verdad, comenzaron a decir que era una ciencia diabólica porque simplemente consistía en hacer que la necesidad superara al recurso. Entonces incentivaban tus necesidades que sea muy superior al recurso. O si no incentivaban tus necesidades, le generaban un racionamiento al recurso para volverlo escaso. Por ejemplo, decía, el agua, hay que contaminarla para de esa manera poder venderle agua a la gente. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta que en el Perú venden, por ejemplo, agua embotellada? Pregúntese, ¿ah? En el Perú venden agua embotellada. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno dice, muy bien, vamos a tratar el agua y vamos a hacerla que el agua que salga de tu caño sea muy pura, incluso que esté hasta vitaminizada? Ay, ay, ay. ¡Asu! Tú alucinas que tú abras el caño de tu casa y tomes esa agua que sea pura, hasta vitaminizada, que te haga hasta crecer. ¿Qué pasaría entonces con todas esas empresas que venden agua embotellada? Se irían a la quiebra, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se analiza pues este escasez relativo, uno se da cuenta, oye, este diabólica, o sea, para vendernos cosas, lo que hace el sistema es racionalizar, eh, volverle escaso a todo, racionarlo, o sea, no sueltan todo, sino sueltan una parte. ¡Hala, profe! ¡Qué bárbaro! Incluso hay una lectura de Higuíñez, que es un economista de la Católica, ¿no? Higuíñez, que es un economista de la Católica, que en su estudio dice, va a llegar el momento en el cual el sistema va a lograr que haya una cápsula, encapsule a los seres humanos, hagan una especie de domo, tipo los Simpson, una cosa así, ¿no? Y entonces ese aire lo van a volver escaso. Ese aire lo van a volver escaso. Y cuando lo vuelvan escaso, te van a vender. Te van a vender aire. Qué alucinante, ¿no? Ah, profe, ¿de verdad? Claro, eso, mira, si usted en algún momento busca los tres tipos de escasez y lo lee, ahí usted va a encontrarlo. ¿Ya? A ver, bien. Entonces, esta parte de aquí está claro, ¿no? Vamos a borrarlo, esta partecita, ¿no? Y muy bien. Entonces, sigamos. Acá tengo al recurso que es escaso. Entonces, yo sé que no voy a poder satisfacer todas mis necesidades. Hay un ratito. Entonces, tengo acá el recurso que es escaso. Este recurso que es escaso, uy, ¿qué pasó acá? Ya está. El recurso que es escaso implica que no me va a alcanzar para todo.
Entonces, como no me va a alcanzar para todo, voy a tener que elegir, ¿no? Pero siempre cuando elija, voy a sacrificar algo. Y eso que sacrifique se conoce con el nombre de costo de oportunidad. Así se llama, ¿no? ¿Qué cosa es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. A eso se llama el costo de oportunidad. Al sacrificio de la segunda opción. Ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a imaginar que esta persona tenga que ir al estadio a ver un partido de fútbol o se vaya al cine. Entonces, saben pues que no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? No puede hacer las dos cosas a la vez. Si no, va a tener que hacer lo más importante. Entonces, esta persona dice, ¿no? Voy a escoger ir al estadio. Si esta persona escoge ir al estadio, entonces va a sacrificar dejar de ir al cine, ¿sí o no? Y eso que él hace se conoce con el nombre de costo de oportunidad. Entonces tenemos acá que el costo de oportunidad es el sacrificio de la segunda opción. ¿Te das cuenta? Entonces, no es todo lo que uno dejó de hacer. No es todo lo que uno dejó de hacer. Ah, ¿no? Ese perrito, ¿no? Entonces, solamente es lo que sacrificas. Vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, este joven dice, ¿no? Tengo 5 soles para gastar y cada uno de estos productos cuesta 5 soles. Mira, tiene este cafecito y este pan con camote, donde este cafecito cuesta 5 soles y este pan con camote también cuesta 5 soles. Entonces, acá tenemos que la necesidad, él necesita tener 10 soles, pero solo tiene 5. ¿Qué pasa cuando esa necesidad supera al recurso? Cuando esa necesidad supera al recurso, entonces estás frente al concepto de la escasez. Estás frente a ese concepto de la escasez. Y esa escasez, ¿qué hace? Te obliga a elegir, ¿no? Y eso que elijas implica que tú vas a sacrificar algo. Y eso que vas a sacrificar se conoce con el nombre de costo de oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice, ¿no? Voy a elegir esa taza de café. Entonces, si usted elige esa taza de café, usted está sacrificando ese pan con camote. Ahora, esto sería entonces su costo de oportunidad, ¿verdad? Porque eso es lo que sacrificó. Pero usted dice, no, voy a elegir el pan con camote. Entonces, ¿cuál sería el costo de oportunidad? Esta taza de café. Esto acá sería su costo de oportunidad, ¿verdad? Bien. Pongamos otro ejemplo. A ver, tenemos por acá el costo de oportunidad. Ahí léalo, por favor. Es acá un joven que tiene un dinero que decide invertir entre poner una pollería que le arroja una rentabilidad del 10% o poner un chifa que le arroja una rentabilidad del 12%. ¿Qué cosa escogería usted?
¿qué cosa escogería usted? ¿No? Entonces usted diría, pucha, pero si pongo en la pollería, eso me rinde el 10%. Y si lo pongo en el chifa, eso me rinde el 12%. ¿No? Profe, ¿qué es esto de la rentabilidad? La rentabilidad es la capacidad de generar excedentes económicos. ¿No? Por ejemplo, si usted pone 10 soles y le da una rentabilidad del 10%, entonces usted va a tener un sol más, porque un sol es el 10% de 10, ¿no? Entonces va a tener 11 soles en total. Pero si le da una rentabilidad del 12%, ¿cuánto va a tener? 11 soles con 20 centavos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de las dos le genera más rentabilidad? Ponerlo en el chifa. Entonces, si solamente su decisión está en base a la rentabilidad, usted debe escoger poner el chifa. Y si usted pone el chifa, entonces usted habrá sacrificado, ¿no? Ese 10% que hubiese obtenido poniendo la pollería. Entonces, eso sería su costo de oportunidad, ¿verdad? Eso sería su costo de oportunidad. A ver, tenemos acá a los métodos, ¿no? ¿Qué método se puede aplicar? ¿No? ¿Qué método se puede aplicar? Usted puede aplicar dos métodos. Bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Pero los métodos que vamos a ver es el método inductivo y deductivo. Y eso va a depender de qué tenga usted, ¿no? Por ejemplo, puede ser que usted tenga base de datos, o sea, una base estadística, ¿ya? Una base estadística. Pero también puede ser que no tenga teoría. Entonces, si tiene base estadística, pero no tiene teoría, el método que aplica es el inductivo. El inductivo sirve para eso, ¿ya? Ahora, con ese método inductivo usted va a poder predecir, ¿ya? Predice, pero no va a poder explicar. ¿Por qué no puede explicar? Porque no tiene teoría. La teoría es la que te sirve para poder explicar. Como no la tienes, no puedes explicar, solo puedes predecir. Pero también puede pasar que tu investigación estadística tenga teoría, pero no tenga datos, ¿ya? Entonces, el método a aplicar es el deductivo. Este método deductivo me sirve para poder explicar, pero no voy a poder predecir. ¿Por qué no puedo, por qué no puedo predecir? Porque no tengo datos. ¿Ok? No tengo datos. Ah, se ha puesto. Tengo una perrita que es un poquito arisca. A ver, antes de ver esto, usted de repente ha visto más o menos una, una pirámide, donde la cúspide está una ley y en las partes inferior están los casos particulares. ¿De acuerdo, muchachos? Están los casos particulares. Igual pasa acá. Caso particular. ¿Está bien? Ahora, si usted va del caso particular hacia la ley, entonces se utiliza el método inductivo. Y cuando va de la ley a ese caso particular, entonces usa el método deductivo. Dos métodos, ¿verdad? Dos métodos. Entonces, usted dice, ¿no? A veces he escuchado, ¿no? Decir, profe, el método inductivo y el deductivo es el mismo, solo que en sentido inverso. Pero no es así. En realidad no son iguales. Que hay conexión, por supuesto que sí hay conexión.
pero no van a ser iguales. ¿Ah? Porque en el método inductivo es cuando tú tienes una base de datos. Tú tienes datos. Entonces, en base a esos datos que haces, tú sacas una predicción de lo que va a pasar. En cambio, el método deductivo, tú no tienes datos. Tú partes de una ley que la has construido en base a teorías. Y con esas teorías tú buscas explicar cómo va a ser una realidad que tú no conoces. ¿Te das cuenta? Y de ahí, una vez que tú has hecho esa ley en base a teorías sobre una realidad que no conoces, buscas corroborarlo en los casos particulares a ver si ahí se cumple, ¿no? Ahora Farid nos pregunta, ¿no? Y Brian nos pregunta, ¿podría poner un ejemplo? Claro, recién estamos comenzando a hacer esa construcción, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que dar ejemplos, ¿ya? Ah, ¿estamos bien? Le borramos. Mire, acá vamos a tener al método inductivo. En este método inductivo, ¿no? Usted vio la pirámide. ¿De dónde comenzaba? O comenzaba con los casos particulares, ¿verdad? Y de esos casos particulares, ¿a dónde diríamos? A una ley. Ahí está. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos casos particulares hay que observar? ¿Cuántos casos particulares hay que observar? Porque no es posible pues que solamente observe un caso, ¿no? Tiene que observar varios casos, ¿no? Tiene que observar varios casos, no solamente uno, varios, ¿no? Pero esos varios, ¿cuántos son exactamente? Entonces, ahí nos ayudamos de la estadística. La estadística nos indica cuántos, ¿ya? Nos indica cuántos. Eso va a indicar la estadística. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Eh, el papá llega a casa y encuentra a su hijo viendo un programa televisivo. Y siempre que el papá llega a casa, todo durante 2, 3 meses, siempre que llega, el hijo está viendo un programa televisivo. ¿Está bien? Entonces, lo que él hace, en base a esos casos repetitivos ya durante 3 meses, es hacer una generalización. Cada vez que llega a casa, el hijo está viendo un programa televisivo. Entonces él dice, hace una predicción. La próxima vez que llegue a casa, voy a encontrar a mi hijo viendo un programa televisivo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ahí está utilizando un método inductivo. ¿Está muy bien? Ahí tómenle una capturita de pantalla a eso, por favor. Muy bien. Pongamos otro ejemplo.
ya que se acercan las elecciones, ¿no? Entonces, ustedes ven a las empresas encuestadoras. Las empresas encuestadoras no van a encuestar a toda la población peruana, pero sí van a encuestar a un grupo de personas representativas, o sea, a un número, ¿no? A un número de personas representativas. Ahí. Vamos a imaginar que encuesten solamente a este tamaño de población. Ahí está. Y decimos, ahí están los votantes, ¿no? Por el número del candidato. Ahí está. Entonces, en esta muestra, el que gana la elección es el candidato número 2. Entonces, si en esta muestra se cumple que el candidato o la candidata 2 gana, entonces eso se va a cumplir en todo el país. Ahí claramente está aplicando el método inductivo. ¿Por qué el método inductivo? Porque está analizando de los casos particulares y se está yendo a una generalización que es una ley. Eso es lo que está haciendo. En esa generalización lo que está haciendo es una predicción. Entonces te va a predecir quién gana, pero no va a poder explicar por qué gana, ¿ya? No va a poder explicar por qué gana porque sencillamente no hay teoría, no hay teoría. Ah. Ahora, en todos los casos, en estos dos casos que te he dado de ejemplo, en los dos casos, muchachos, es muy importante el número de observaciones, ¿ya? El número de casos es muy importante porque si usted pone pocos casos, entonces ahí va a tener un error. Porque si usted pone poquísimos casos observados, eso no le va a servir para hacer la generalización. Por ejemplo, un mal método, una mala aplicación del método inductivo pasó acá, mira. En el 2002, sí, el 2002, a segunda vuelta llegó Toledo y Alan García. Entonces, Alan ya había aparecido, Toledo había aparecido en el periodo anterior. Ganó la presidencia Toledo. El 2006, a segunda vuelta, se fue Alan y Ollanta. Mira, Alan había aparecido en el periodo anterior y gana Alan, ¿verdad? En el 2011, a segunda vuelta, fue Ollanta y Keiko. ¿Y quién ganó? Ollanta, que había aparecido en el periodo anterior. En el 2016, a segunda vuelta, se fue Keiko y PPK. Entonces la gente decía, ¿no? Oiga, pero caramba, acá pasa que el que quedó, apareció en el periodo anterior, en segunda vuelta, gana en la siguiente elección. Entonces, en base a esos casos particulares repetitivos, el que debe ganar la elección debe ser Keiko, ¿no es cierto? Y ahí aplicabas el método inductivo, pero todos sabemos que no ganó Keiko, todos sabemos que ganó PPK. ¿Por qué? Porque este método inductivo está mal aplicado por la sencilla razón de que los casos particulares fueron muy pocos. Fueron muy pocos. Entonces, cuando son muy pocos, no sirve. 3 casos que se hayan dado es muy insignificante. ¿Estamos bien? Tómenle una captura, por favor. Bien, borremos. Ahora, faltaba explicarte el otro método, ¿verdad? El método deductivo.
En este método deductivo consiste en partir una ley y llevarlo hacia casos particulares. ¿Está bien? Pero esa ley es una construcción en base a teorías existentes que va a tratar de explicar una realidad que no conoces. ¿Te das cuenta? Va a tratar de explicar una realidad que no conoces. Ah, por ejemplo, por ejemplo, podríamos construir una ley, ¿no? Que diga, todos los cisnes son blancos. Ya está nuestra ley. ¿Estamos bien? Todos los cisnes son blancos. Ya hemos construido nuestra ley. Gracias, Giovanna, por compartir. ¿Ah? Entonces, acá hay una generalización. Exacto, Gabriel. Y de ahí lo tenemos que corroborar si eso se cumple en los casos particulares. Y los casos particulares pues son infinitos. Son infinitos. Entonces, a veces pues los chicos que se inician en esta situación de la investigación dicen, yo sacaba una ley que todos los cines son blancos. Y dicen, yo voy a demostrar que esa ley es verdadera. ¿Perdón? Sí, profesor, voy a demostrar que esa ley es verdadera. Eso no se puede, campeón. Nunca vas a demostrar que una ley es verdadera. ¿Por qué, profesor? Porque la única manera de demostrar que eso es verdadero es si eso se cumple en todos los casos, ¿no? Si se cumple en todos los casos, entonces recién podemos decir que es verdadera. Pregunto, ¿usted podría comprobarlo en todos los casos que son infinitos? Y la respuesta es no, ¿verdad? Sería algo imposible. Así que nunca demostraría que algo es verdadero. Así es Grecia, Estrella, Alexandra, ¿no? Lo único que puede hacer es corroborar. Corroborar significa darle fuerza a una afirmación. Entonces usted va al primer caso y encuentra que el cisne es blanco. Entonces su caso ha quedado corroborado, pero no verdadero. Corroborar es darle fuerza. Mire el segundo caso y el cisne también es blanco, entonces queda más corroborado. Y el tercer cisne también es blanco. Y conforme resista más esa corroboración, su ley se vuelve más fuerte, pero nunca verdadera. Hasta que algún día, en un caso N, encuentre un cisne negro. Y cuando encuentre ese cisne negro, dirá que eso es falso. Su ley es falsa. Ya no se cumple, pues. Profesor, ¿tanta investigación para al final ver que mi ley es falsa? Bueno, sí, pues. Pero de todas maneras ha contribuido, ¿ya? Ha contribuido con el conocimiento. Ya vendrá otro investigador y en base a sus aportes, ese nuevo investigador construirá un nuevo conocimiento. Ah, qué bacán, profe. Qué bacán, ¿no? Por eso se le llama deductivo, pues, porque usted deduce algo que no conoce, ¿verdad? Dice, deduce, pues usted no conoce la realidad. Usted no conoce la realidad, pero usted se imagina cómo es. Por eso le llaman deductivo, porque usted tiene que deducir. Deduzca, alumno. Deduzca, hijo, le dice su padre, ¿no? Entonces usted tiene que ver algo que no conoce. Usted tiene que deducirlo y para deducirlo usted tiene que apoyarse en cosas que sí conoce, cosas que son parecidas, para tratar de explicar cómo debe funcionar esa determinada realidad. Deducción, ¿no? Ah, en cambio, cuando te digo induce, entonces usted ve varios casos que se repiten y usted hace la predicción. Ah,
inducir, entonces hago mi predicción en base a lo que se repite. Ah, oiga, si el domingo mi madre fue al mercado junto con mi padre y hace como 20 domingos, siempre van los domingos al mercado, entonces por inducción sé que mañana que son las elecciones, ellos dos también van a ir al mercado. Ha hecho una predicción, ¿no? Una predicción vía inducción en base pues a hechos repetitivos, no son 20 domingos atrás que siempre van al mercado, así que mañana también van a ir. Ah, bacán, profe. Entonces por acá, mira, ya lo pongo de frente porque mira, ya son 9 para las 5. Ahí está, ¿no? Entonces acá te hace la inducción es de los casos particulares hacia la ley. En cambio, la deducción es de la ley hacia casos particulares. ¿Cuál es el método más usado en la economía? El método más usado en la economía se conoce con el nombre de la deducción. Ese es el método más usado en la economía. Ahora, en el caso de la división de la economía, ¿qué tenemos acá? En el caso de la división de la economía, nosotros tenemos primero que hay una economía positiva. A ver, acá hay una pregunta, parece. No, parecía. No hay. Acá dice. En el caso de la economía positiva trata de hechos reales, de las cosas tal y como son. Es por eso que se manifiesta así, ¿no? Lo que es. Las cosas tal y como son. Cosas reales. Es por eso que se puede poner de ejemplo a leyes, a relaciones causa-efecto. Eso es lo que se pone. Leyes, relaciones causa-efecto. O sea, en el campo de la economía positiva, usted no va a interpretar nada. En el campo de la economía positiva, usted va a manifestar las cosas tal y como están sucediendo. Tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Ya? Esto divide a su vez en una economía descriptiva. Esta economía descriptiva lo que hace es observar y describir los hechos fielmente. Eso es lo que hace, ¿ya? La economía descriptiva observa y describe los hechos fielmente, porque a través de esa observación y descripción, lo que va a hacer es obtener datos. Ese es su chamba, ese es el insumo que arroja, obtener datos. Esos datos que va a obtener la economía descriptiva los va a usar la teoría económica. La teoría económica coge esos datos, los va a analizar y va a tener la capacidad de poder explicar esos datos. Por eso te decía, ¿no? La teoría, ¿qué cosa hace? La teoría explica. Eso hace la teoría, explicar. ¿Está bien? Dentro de esa teoría económica voy a encontrar a la micro y macroeconomía. Micro y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de la conducta económica de la familia, la empresa, el mercado y los precios. Cuando usted vea una pregunta, escuche bien esto, ¿ah? Cuando usted vea una pregunta donde en el texto mencione a estos elementos, a todos, uno solo, un par, no sé, cuando mencione a esos elementos, entonces usted va a decir que se encuentra dentro del campo de la microeconomía. Por ejemplo, le pueden decir, ¿no? Alberto, ¿no? Alberto
es un empresario que quiere hacer un análisis de mercado para ver cuánta competencia tiene. O sea, esto es estudiado por quién, ¿no? Entonces, usted dice, Alberto es una persona, así que es una familia. Empresario, o sea, tiene empresa, ahí está. Análisis de mercado, ahí está, ¿no? Entonces, suficiente para responder que este enunciado está dentro del contexto de la microeconomía. Esta microeconomía también se le puede llamar de esta manera, teoría de los precios. Apúntalo porque lo voy a borrar, ¿ah? Microeconomía o teoría de los precios. Ah, así funciona eso, profesor. Ujú. Así es, Luz. Muy bien. Excelente. Ahora, el otro es la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía como un todo, ¿ya? La macroeconomía estudia la economía como un todo. Por ejemplo, la macroeconomía estudia a la producción, consumo, empleo, inflación, o sea, puras variables gruesas, ¿no? Puras variables grandes. Eso estudia la macroeconomía. Ah, eso pasa, profesor, sí. A esta macroeconomía también se le puede llamar de esta manera, teoría de los agregados económicos. Teoría de los agregados económicos, ¿no? Ahí está. Entonces, en realidad no es complicado, pues, ¿no? No es complicado, ¿no? Y en el otro bando tienes a la economía normativa. La economía normativa trata de aquello que debe ser. ¿Cómo crees tú que deben ser las cosas? Por lo tanto, esto de acá ya es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es algo que no ha sucedido, sino es algo que tú consideras que debe ser de determinada manera. Por eso dice debe. ¿Te das cuenta? O sea, en lo normativo no ha sucedido todavía. Tú crees que debe ser de determinada manera. En cambio, en lo positivo es algo que ya es real, es algo que ya sucedió. Ah. Ejemplo en lo normativo, mira, ve, dice, se debe eliminar el salario mínimo legal. ¿Qué dice ahí? Se debe, ¿verdad? Dice se debe. Entonces es algo que todavía no ha ocurrido, pero consideramos que debe suceder. Por eso es normativo. Ah, y ahí aquí vamos a encontrar. Vamos a encontrar a las políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Las políticas económicas vienen a ser medidas que adopte el gobierno para lograr determinados objetivos. Entonces, si son medidas adoptadas por el gobierno, ¿no? Para lograr determinados objetivos, ¿sobre quién va a recaer esas políticas económicas? ¿Sobre quién van a recaer? Sobre el pueblo, o sea, sobre todos nosotros. Por lo tanto, si te preguntan, ¿te interesa la política económica? ¿No? Y ante la pregunta, si le interesa la política económica, la persona ¿qué va a responder? La persona va a responder, sí, definitivamente sí me interesa la política económica porque va a recaer los efectos de la política sobre nosotros, que somos el pueblo. Ahora, Gabriel nos pregunta, ¿no? ¿La inflación es un fenómeno económico? Claro que sí. La inflación resulta siendo un fenómeno, ¿no? Fenómeno es todo aquello que pasa ante nuestras vistas, ¿no? Y la inflación, obviamente, comprende también un fenómeno económico. Ah, ya, profesor. Perfecto. Ni hablar. Está recontra clarísimo, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué hora tenemos? Son las 5 de la tarde. Exactamente es momento de dar su examen. ¿Ya? A ver, vamos a ir entrando, por favor.
todos al examen para verlo. Yo también voy a entrar, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. El examen para ver cómo vamos, ¿no? Lean bien las preguntas, ¿verdad? No está disponible el examen. A ver, ¿a qué hora yo he puesto el examen? Seguro lo he puesto más tarde. A ver, voy a entrar, voy a entrar. La computadora está lenta. A ver, déjame entrar. Todo tiene solución. Ya entré a su examen. Voy a ver a qué hora se lo programé. Ay, ay, ay. Se lo puse a las 5:15. Cometí un error. Me equivoqué en las horas. Vamos a ponerlo a las 5. Ya está. Ya está habilitado. Ya está. Ahora sí pueden entrar. Ya lo programé a las 5. A ver, vamos, entren, traten de entrar. Ya está, ¿verdad? Chévere, muchachos. Ahí está. Ustedes mismos son. Lo había puesto 5:15, por eso no le salía. A ver, alguien, por favor, que se apiade y nos mande el link del examen, porque eso sí no sé cómo hacerlo. Voy a preguntar a ver si alguien puede. Examen. Este de acá. Ya, muchachos, ya aprendí a mandar el link, pero ya lo habían mandado tus compañeros. Pero ya aprendí, no era difícil.
Muy bien, chicos. Ahora voy a asegurarme que el audio esté bien, porque ahí está, sí está el audio. Por el otro día estaba hablando y caramba, no podía continuar con la clase. No me escuchaban, pero los chicos. Ahora sí ya estoy asegurado que el audio está presente. Mira, acá tenemos a la llamada economía normativa. Recuerden que en la economía normativa está todo lo que debe ser, o sea, cómo nosotros creemos que deben ser las cosas. Eso está en la economía normativa, ¿no? Acá entra a tallar nuestro juicio de valor, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? Se debe eliminar el salario mínimo legal y dejar que el salario se fije por las fuerzas del mercado. Entonces, esto es algo que todavía no ha sucedido, pero es algo que nosotros queremos que pase. Bueno, el que está planteando el ejemplo, ¿no? Dice se debe, ¿no? O se debe incrementar la pensión de jubilación. También dice se debe. O sea, es algo que no ha sucedido. Ah. Por si acaso, acá te pongo un dato para que compares los salarios mínimos legales en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Chile el salario mínimo es $441, ¿no? Mientras que acá en el Perú está en 257, ¿no? Eso es a los primeros meses de este año, 2021, ¿no? Ahora, profesor, entonces en Chile pagan más salario mínimo que en el Perú. Bueno, para poder afirmar eso, usted también tendría que ver cuánto puede comprar con $441 en Chile, ¿no? Y definitivamente, pues usted va a ir a ver los precios, ¿no? Los precios en Chile eh, están más altos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, a ver. Dentro de la economía normativa estaban las políticas económicas, ¿ya? Ah, ya. Entonces, en esta política económica, ¿qué cosa es? En esta política económica vienen a ser las medidas adoptadas por el gobierno para poder lograr determinados objetivos, ¿no? Bien, acá está, mira, dice, conjunto de medidas, conjunto de medidas aplicadas por el gobierno para lograr un objetivo determinado, ¿no? Conjunto de medidas aplicadas por el gobierno para lograr un objetivo determinado, ¿no? Ahora, esta definición también es bonita, mira, ve, porque dice, aplicación de la teoría económica a la vida económica de los pueblos. Entonces, significa que esta política económica sobre quién va a recaer. Va a recaer sobre los pueblos, o sea, va a recaer sobre nosotros. Y como va a recaer sobre nosotros, entonces nos tiene que interesar las políticas económicas que se apliquen, ¿verdad? Por ejemplo, mañana hay una elección que es fundamental entre dos sistemas diferentes, ¿no? El sistema que hace Keiko Fujimori y el sistema que quiere implantar el señor Castillo. ¿Te das cuenta? Entonces, a todo el Perú le tiene que interesar qué sistema, ¿no? Entonces ya mañana veremos qué decide el Perú, ¿no? Mañana veremos qué decide el Perú. Vamos a ver qué decide. Va a estar interesante esperar la hora de los resultados. ¿Ya? A ver, siempre se busca determinados objetivos en la política económica, ¿no? Se busca, por ejemplo, lograr el pleno empleo. Eso se busca, lograr el pleno empleo. El pleno empleo significa lograr la producción máxima, ¿no? Buscamos el crecimiento económico, que es el incremento del PIB per cápita, y también buscamos la estabilidad de los precios, ¿no? La estabilidad de los precios va por el lado de evitar inflaciones y deflaciones, ¿no? O sea,
hacer que los precios pues oscilen lo menos que se pueda, ¿no? Eso es lo que buscamos, que los precios se oscilen lo menos que se pueda. Acá estoy viendo. Sí, es cierto. Oye, ¿han visto diarios internacionales? En diarios internacionales como la BBC en español mencionan que los peruanos viven una verdadera pesadilla entre decidir entre Castillo y Keiko. De verdad, es una verdadera pesadilla, ¿no? Entonces, Keiko sacó el 13% de aprobación y Castillo el 19%. O sea, en realidad son grupos minoritarios, ¿no? Son grupos minoritarios, pero ellos son los que pasaron a segunda vuelta. Y entre ellos vamos a tener que escoger, ¿verdad? Bien, ahora, vamos a poner acá esta situación para poder explicarte acá una política fiscal. Una política fiscal es una política diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Ah, Grecia, cuando dicen per cápita es por persona. ¿Ya? Per cápita es por persona. Ah. Ala, Brian, qué bravo. Ahora, en la política fiscal la diseña el Ministerio de Economía y Finanzas, el llamado MEF. ¿Está bien? El MEF diseña la política fiscal y trabaja con dos instrumentos. La letra G, que es el gasto de gobierno, y la letra T, que vienen a ser los impuestos. Ahí está. Gasto de gobierno e impuestos, ¿no? Vamos a explicar cómo funciona esta política fiscal en esta bañera. Esto es una bañera, ¿no? Que obviamente tiene un desagüe y tiene una llave. Esa llave que aparece en la parte superior se llama el gasto de gobierno, ¿no? Y este desagüe que aparece acá se llama impuestos. Entonces, usted pues fácilmente puede llenar esta bañera si es que abre esta llave y cierra este desagüe, ¿verdad? O puede vaciar la bañera si es que cierra esta llave y abre este desagüe. Cuando el nivel de agua de la bañera está media vacía, hasta que vacía la bañera, a eso se llama recesión, ¿verdad? Recesión es cuando el nivel del agua de la bañera está media baja. Pero cuando la bañera se llena, está repletita, a esa situación se le llama pleno empleo, que es lo que queremos, ¿verdad? Y si el nivel del agua está rebalsándose, a eso se llama inflación. ¿Te das cuenta? Inflación. Entonces, vamos a partir de que estamos en una recesión. Entonces, si estamos en una recesión, ¿qué debemos buscar? Llenar la bañera, ¿sí o no? Debemos buscar llenar la bañera. Que la bañera esté al ras de agua. ¿De acuerdo? Para eso, debemos cerrar el desagüe, ¿no? Lo cual significa bajar los impuestos. Y debemos abrir esta llave, lo que significa aumentar el gasto de gobierno, porque de esa manera la bañera se va a llenar, ¿cierto? Entonces, cuando se sube el gasto de gobierno y se bajan los impuestos, estamos frente a la política fiscal de corte expansiva, también conocida con el nombre de blanda. ¿Te das cuenta? Entonces, la política fiscal expansiva es subimos los gastos y bajamos los impuestos.
Ahora usted se pregunta, ¿no? Pero, profe, ¿cómo es posible que se sube el gasto de gobierno y a la vez se bajen los impuestos? ¿Cómo es posible eso? ¿Ah? ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que se sube el gasto y se bajen los impuestos? No, si se bajan los impuestos no hay plata, profe, ¿cómo se va a subir el gasto? Eh, Usted se va de viaje. Si usted se va de viaje ya no trabaja, entonces ya no tiene ingresos porque no está trabajando. Pero sin embargo, al irse de viaje usted va a gastar, lo que significa que este gasto lo está financiando con ingresos del pasado, ¿verdad? Con sus ahorros. ¿Se da cuenta? Es igualito acá. Entonces, cuando el gobierno hace una política fiscal expansiva es como si se fuera de viaje. El gobierno solo gasta, ya no trabaja, pues entonces ya no cobra tributos. ¿Te das cuenta? Y estos gastos están financiados con ingresos obtenidos en el pasado. Ah, así funcionaba eso, profesor. Claro, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Está difícil o está fácil, muchachos? Creo que está fácil, ¿verdad? Muy bien. A ver, vayamos con una preguntita. Ahí está, léanla, por favor. A ver, acá dice, Armando es un ingeniero de sistemas. Muy bien. Ha creado una nueva aplicación para transportar carga pesada rápida, pero quiere saber cuál sería su posible competencia dentro de la ciudad de Lima y todos los departamentos de la costa. Por lo tanto, contrata a una empresa consultora para realizar un análisis de mercado. Lo indicado en el texto anterior hace referencia al concepto de, muy bien, datos. Armando. Armando es una persona, por lo tanto, representa a una familia. Armando es una familia, ¿no? Dice, ha creado una nueva aplicación de transporte carga pesada, ¿no? Aplicación, ¿no? Es un negocio. Pero quiere saber cuál sería su posible competencia dentro de la ciudad de Lima y todos los departamentos de la costa. Por tanto, contrata a una empresa, ¿no? Para realizar un análisis de mercado. Ahí están los datos que usted encuentra en la pregunta. Lo indicado en el texto anterior hace referencia a un concepto de. La respuesta sería microeconomía. Recuerda que la microeconomía estudia la conducta económica de la familia, de la empresa, del mercado y del precio. ¿Ya? Entonces acá tiene usted a la microeconomía. Pregunta número 2. Dice, en las elecciones presidenciales del 11 de abril del 21, se presentaron diferentes candidatos al sillón presidencial. De los 23 candidatos quedan 17. Bueno, hasta la actualidad es un poquito antigua la pregunta, ¿no? Dentro de la propuesta que mencionan ellos, dice que se debe cambiar la constitución política. Entonces el dato aparece acá. El dato aparece acá, dice se debe cambiar. Entonces, si se debe cambiar, estás en el campo de lo normativo, pues. Se debe. Aspecto subjetivo, ¿no? Se debe cambiar. O sea, es algo que todavía no sucede, pero es algo que quieren que ello suceda. Entonces, acá tenemos que la respuesta es la economía normativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no? Mañana debe ganar Castillo, ¿no? Dicen, debe ganar Castillo. Ahí está. Otro dirá, ¿no? Mañana debe ganar Keiko, ¿no? Yo no voy a, obviamente, a decir por quién uno debe votar, ¿no?
Es una democracia, así que cada uno elige. Así que pongo los dos, pues, ¿no? Dice, debe ganar Castillo. Otro dice, debe ganar Keiko. Bueno, cada uno tendrá su elección, ¿verdad? Tomando el ejemplo que dijo uno de ustedes, dice, prefiero el hambre a la corrupción, ¿no? Pero el hambre es bien feo, chicos, ¿ah? El hambre es bien feo. Ya lo hemos pasado en la década de los 80 y es horrible. ¿Sabía usted que esto genera divorcios? Porque si no llega la plata a la casa, comienzan los problemas. Yo recuerdo cuando ingreso a San Marcos, yo ingreso a San Marcos el año 94, ya había pasado el gobierno Alan García, y recuerdo que había sustentación de una tesis, ¿no? Crisis económica y el divorcio. También me pareció raro, ¿no? Decía, ¿cómo una crisis económica puede generar que la gente se divorcie? Lo que pasa es que es un contexto, que al faltar dinero generan problemas en el hogar, y esos problemas poco a poco van minando la relación hasta que algún día se divorcie. Lo de Keiko dicen, bueno, no odio a Keiko, dicen, yo, la mayoría dice, odio a Keiko, pero prefiero esa corrupción al hambre, ¿no? Si es corrupta, en algún momento la van a sacar, como sacaron a los demás, ¿no? Entonces, es lo que piensa cada uno. Bueno, al final cada uno decide, ¿no? Y en la sumatoria de todas las decisiones, mañana vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Lo cierto es que los diarios internacionales claramente dicen, esto es una pesadilla, esto es una pesadilla. ¿Ah? Bien. Acá, lean por favor esta. Dice, la economía es una ciencia social que desde su aparición hasta la actualidad todavía no hay una definición que encaje perfectamente su contenido. Eso lo dijimos al inicio, ¿no? No hay una definición precisa. Pero todos concuerdan que la definición debe contener los siguientes elementos. Debe contener el principal problema en la economía, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal problema en la economía? La escasez de los recursos. Ese es su principal problema, la escasez de los recursos, ¿no? Entonces, debe mencionar las necesidades ilimitadas y la escasez de los recursos. Alternativa B. ¿Ya? Alternativa B. ¿Sí? Bien, creo que hay tiempo para una más, ¿no? A ver. Marque la alternativa que contenga al lado las proposiciones correctas. Dice, el poblador de una isla paradisiaca donde existen todos los bienes que pueda necesitar en cantidades muy superiores a las que él requiere, ¿se puede afirmar que el precio de estos productos es cero? No, no hay precio, entonces esto es falso, ¿no? Decir precio cero es aceptar que existe el precio. En un mundo donde hay abundancia no hay economía y por lo tanto no hay precio. Dos, la escasez es considerada el principal problema de la economía. Está bajo la dimensión de escasez relativa, verdadero. La escasez del producto está en relación inversa al precio del bien en análisis. La escasez del producto está en relación inversa al precio del bien en análisis. Si algo es más escaso, va a costar más. Si algo es menos escaso, va a costar menos. Entonces no es inversa, es directa. Si algo es más escaso, cuesta más. Si algo es menos escaso, cuesta menos. Así que acá ha habido un error. La proposición correcta es solo 2, ¿no? La alternativa C es solo 2, pero vamos a eliminar esta de acá. Bien, chicos. Ahora sí. Hemos llegado a la hora, muchachos. Así que ya nos estaremos viendo la próxima semana, muchachos. Cuídense bastante, ¿ah? Cuídense todos. Un fuerte abrazo, chicos.